es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Francisco Javier González y Fernando Schwartz vamos a hablar del legado de César Luis Menotti, quien lamentablemente falleció hace unos días. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 5 de mayo pasado falleció el exfutbolista y entrenador argentino César Luis Menotti. Gracias a él, la selección argentina ganó la Copa del Mundo en 1978. También fue, hay que decirlo, seleccionador mexicano. Y para hablar del legado del gran Menotti, saludo aquí en el estudio a Francisco Javier González, director editorial de TUDN. Francisco Javier, qué gusto tenerte de nuevo. Igualmente, Leo, qué placer estar contigo. ¿Cómo estás? Y me da muy bien, muchas gracias. Y me da un enorme gusto tener aquí con nosotros a Fernando Schwartz. Él es periodista deportivo y comentarista de Fox Sports. ¿Es ahí correcto? Andamos ahora. Ahí andas. Ahí andamos. Fernando, qué gusto. No, el Pero gusto esta es tu mío. casa, ¿no? O sea, El gusto es mío, Leo. La verdad me dio déjà vu venir acá porque tenía más de 20 años de no entrar y pues Sí. muchas gracias. Estar con Francisco, amigo de toda la vida, y tener el gusto de conocerte. Un placer. Oye, estábamos rememorando que tú estuviste en el Gran Premio de los 64,000 pesos. Sí, A en los agosto 11 del años. 71, sí, exactamente. Qué Aquí en barbaridad. el estudio, muy cerquita de acá. Ajá. Y ahí empezó tu carrera. Prácticamente de ahí empezó, porque si no hubiera sido contribuyente del COVID, ya que me iba a dedicar a ser ingeniero químico, a lo mejor hubiera inventado la vacuna. Oye, pues César Luis Menotti, qué personaje. Sí. Supongo que ustedes lo conocieron, ¿no, Francisco? Sí. Yo tuve ocasión, bueno, y Fer también, de reportear Sí. aquella época medio turbulenta a nivel directivo cuando llega Menotti. Sí. Pero después soy compañero de él, somos compañeros en un par de Copas del Mundo, ya él como comentarista. En 94 Estados Unidos y en Francia 98, cuando yo trabajaba del otro lado del periférico. En la otra casa. Exactamente. Sí, lo Esa que conocí. nadie ve. Exacto. Hoy menos. Entonces, sí, hubo mucha posibilidad de convivencia con él. Un gran charlista, un tipo súper agradable, con una cultura general que yo tal vez no he visto en nadie más en el fútbol. Por ahí Jorge Valdano, a lo mejor, ¿no? sí. Que además era él le dedicó una columna muy emotiva en el diario El País, al día siguiente del fallecimiento de Menotti, pero sí un tipo admirable por todos lados, polémico y admirable. ¿Tú lo conociste también entonces? Sí, la primera vez que lo pude entrevistar fue a través del Che Ventura, una vez que vino César Saludos, a presentar un libro. Ajá. Y me senté con él a platicar, me dio una entrevista larguísima, porque aparte era un tipo que te pescaba bien lo que querías y se extendía, porque era un verdadero filósofo del fútbol. Y posteriormente, cuando la selección mexicana, previo al Mundial de Francia, hizo una gira por Chile y Argentina, lo busqué. Él estaba como técnico del Independiente de Avellaneda y me recibió en los predios del Independiente. Ah, qué Ahí padre. hicimos una entrevista y era tan apasionado el fútbol que esto puede parecer medio burdo, pero hasta cuando ibas al sanitario, ahí estaba te hablando de fútbol si estabas a su lado. Se ponía ahí a platicarte de fútbol. Me tocó con él 2 veces, muy curioso. O sea, era un tipo que respiraba fútbol, pero Sí. que tenía una cultura más allá, ¿no? Y que Sí. podía enlazar varios mundos con el fútbol, ¿no? Sí. Menotti nace en un barrio más o menos acomodado de Buenos Aires, no es de familia humilde. Su padre era boxeador y bailarín. Ah, caray. Desde Bueno. Mohamed Ali yo no sabía de un caso parecido, Sí, ¿no? sí. Porque él bailaba en el ring. Sí. Pero tiene una buena educación, pero siempre fue rebelde y él lo reconocía. Sí. Era un opositor de lo establecido, era un hombre que trataba de cambiar las ideas, y él decía: yo todo lo que aprendí en la vida lo traté de volcar en el fútbol. Sí. Por eso una manera de interpretar la vida. Entonces sí fue polémico casi desde que apareció como futbolista. Él corregía a sus técnicos. Sí. Oye, vas a marcar a fulano. O sea, no lo tengo que marcar en zona. Mientras no llegue donde yo creo que va a hacernos peligro, no tengo por qué marcarlo.
¿Qué Eso le costó jugaba? ¿Qué alguna multa. jugaba? Centro delantero. Centro delantero. Centro delantero ¿Y y fue luego buen mediocampista. centro delantero? Pues sí, en su primera temporada anotó alrededor de 8 goles. Ok. Y ¿En qué posteriormente equipo? estuvo en Boca Juniors, estuvo también en el equipo del River, estuvo en Peñarol. Empezó en Rosario, ¿no? Rosario también empezó ahí, pero fue más destacado como técnico que como jugador. Sí, sí, sí. ¿Y como técnico dónde comienza? ¿O cómo es la Es historia? una como buena técnico? historia, fíjate, porque, bueno, él como jugador ciertamente, y hablando de esos aprendizajes que tuvo en la vida, jugó en Estados Unidos. Sí. Y decía, yo cuando me voy a Estados Unidos, en mi equipo había jugadores de Jamaica, de Holanda, europeos. Esto, Había, chavo, 20 años, 21 años. Bueno, Sí, chavo. Es que para el fútbol las edades cambian, ¿no? Pero para nosotros chavísimo. bueno, un bebé. Entonces, él decía, ahí entendí que quien juega fútbol en un equipo de esa naturaleza es un cúmulo de posturas, de actitudes, Sí. de vanidades, y entendí que todas las ideas caben mientras tengamos un objetivo común. Sí. Después él se retira, va al Santos de Pelé, juega con Pelé, ya en el declive de ese Santos de Pelé, y él comenta que antes de llegar suponía que el vestidor pues, era algo así como la NASA, ¿no? Todo el mundo opinando, pensando la táctica. Dice, no, llegué y todo el mundo, un ambiente súper de camaradas, no eran amigos, nadie era amigo de nadie, y cito, me ve llegando el primer día, sonríe y me avienta su playera número 5. Me dice, ese es para ti. Esa era la sencillez de ese Santos de Brasil. Sí. Después se retira, ¿no? Porque después se retira. Él viene al Mundial del 70 como periodista. Consigue un gafete, él quería aprender. Y vino sin venir a Argentina. Porque Sí, Argentina correcto. fue eliminada por Perú en el último partido eliminatorio con el gol de Cachito Ramírez. Sí. Y Argentina venía arrastrando el fracaso que tuvo en el 66 con el escándalo de Ratín, que se siente en la alfombra de la reina cuando lo expulsan. Y venía aparte de fracasototes tremendos. O sea, que Menotti, que viene ahí sin Argentina, pues yo creo que de ahí fue donde empezó a decir, sé por dónde va a ir mi camino. Después de que regresa a Argentina, del Mundial del 70, habló con gente, aprendió, viviendo como polizonte de periodista. Se encuentra un día con el Gitano Juárez, con el que había sido compañero en River. Y él estaba Gitano dirigiendo Juárez. el Gitano Juárez, un futbolista legendario en Argentina. Y le dice, oye, ¿y a qué te estás dedicando? No, pues trabajo en una empresa que vende automóviles, un lote de automóviles. Sí, sí. O sea, pero si tú estás hecho para el fútbol, ¿verdad? Y lo lleva como asistente a Newell's. Está unos meses y después... Newell's, que es en Rosario, ¿no? que es de Rosario, la ciudad natal de Menotti. Y de ahí se va a Huracán. Lo llama Huracán, que mira, ahí viene... Ya de director técnico. es O su sea, es la primer primera trabajo como trabajo. Y técnico. fue la mejor etapa de él como técnico. Sí, el Huracán lo levantó tremendamente. Lo hizo campeón. Y aparte dirigiendo, ¿sí? Mira. dirigiendo jugadores que tú ahorita dices, pero esos ya ahorita fueron técnicos. Tenía al Coco Basile, Bueno, claro. tenía a también. Babington. Ajá. Él dirigió a todos sus jugadores en Huracán y lo hizo campeón. Fíjate. ¿Y sabes a quién habían corrido antes de llevar a Menotti? Que por cierto, no está fácil ganar la liga en Argentina teniendo Boca Juniors. Tenía a River Plate. 45 años sin título el Huracán. Mira, y lo hace Sí, campeón. lo hace Menotti campeón su en segunda temporada. 1973 es cuando lo hace campeón. Correcto. Ok. ¿Y sabes a quién había corrido de la directiva del equipo para contratar a Menotti? ¿A quién? A Bilardo. Que Ahí luego empezó fue- la bronca. Es que es parte de la historia, ¿verdad? Pero Bilardo? ¿sabes qué frase Sí, es sí. extraordinaria de Menotti con el caso de Bilardo, ahora que Francisco lo recuerda? El fútbol es tan noble que le prohibió a Bilardo practicar la medicina. Porque era doctor. Sí. Por cierto, Bilardo campeón también en 86 aquí en México. así ¿no? es. Déjenme, voy a saludar a Misael Espinosa. Él es futbolista, ex seleccionado nacional y quien pues, tuvo la oportunidad de ser dirigido por César Luis Menotti. Misael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Francisco, Fernando. Un abrazo para todos y a la orden. Pues cuéntanos, para ti, ¿quién fue el César Luis Menotti? ¿Qué representó? Pues para mí representó el Flaco, a quien le tengo un gran cariño y agradecimiento por todo lo que aprendí con él durante un lapso quizá corto. Para mí representó me parece que una parte importante en el fútbol mexicano, un parteaguas, yo así lo considero. Cambió muchas cosas en poco tiempo y me parece que ese es el gran mérito que tiene, de que en año y medio, 2 años que dura en México, nos deja gran enseñanza y quizá todos coincidimos, los jugadores que estuvimos
bajo el mando. Hubimos muchos porque estamos preparándonos para el Mundial del 94 y llega a inicios de ese proceso en el 91, donde pues empiezan como cada proceso a convocar jugadores de manera constante de diferentes clubes, pero sí, yo creo que el consenso entre los jugadores y los comentarios, finalmente todos hablarían de lo bien que trabajó Menotti, de la enseñanza que nos deja en el tema mental, futbolístico, lo práctico que era para desarrollar el fútbol, que finalmente te termina por dar resultados. A mí qué bueno que haya venido Menotti y qué lástima que se haya ido tan pronto. Me parece que es de esos técnicos que uno quisiera que hubieran permanecido por más años en nuestro fútbol. Déjenme, me voy a saltar ahorita precisamente el Mundial del 78, el del 82, siendo el seleccionador argentino, su gran gloria, etcétera. Me voy a ir a la parte de la selección mexicana, ¿no? Porque sí generó una gran controversia la llegada de Menotti, sobre todo porque la Femex Foot estaba, ¿no? Estaban divididos, en fin. ¿Cómo es que llega Menotti al fútbol mexicano? Pues Fernando? cuando hay un golpe de Estado en la Federación Mexicana de Fútbol, que llegan Emilio Maurer y Francisco Ibarra. Así, golpe de Estado. Sí, fue un golpe de Estado. El propio Maurer, que ahora tiene 82 años, te sigue platicando todo lo que tuvo que hacer. Él era del Puebla, ¿verdad? Él era del Puebla, Ibarra estaba en el Atlas, y ellos toman la selección mexicana. En aquel entonces le quitan los derechos de televisión a Televisa, que es la única vez que los perdió en toda la historia de la selección mexicana. ¿Y se los dieron a Azteca o y MBS empezó a transmitir primero MBS, selección el favor, y luego ya volvió para acá, pero se citan con Menotti en Miami, le platican de selección mexicana y Menotti, sin firmar un papel, viaja con ellos a México, le gusta la idea y dice Maurer que no le pagó un dineral. Así es. Sí. Y así fue como empezó la historia. Que fíjate, ahora sí que estábamos en medios opuestos, ¿no? Pero siempre juntos. Pero siempre juntos. A ver, yo tengo mi versión de los hechos. Venga, no, está bueno. Porque lo de Maurer y de Ibarra, más que golpe de Estado, fue una asamblea en Federación Mexicana de Fútbol, donde Enrique Borja era el gran favorito para seguir le volteó el voto en la mesa a la mera hora. Como presidente ya fue de la Federación Mexicana de Fútbol. Y efectivamente, a la hora de la votación, resulta que Irapuato cambia su voto, que pues todo el mundo puede cambiar su voto, aunque te lo haya comprometido a la hora buena. Bueno, la sede del 86 ya lo estaba haciendo eso a México. Por eso te dije que fue golpe de Estado, que fue asamblea. Bueno, pero fue una asamblea. Y después, ¿qué pasa? Que México pierde en la Copa Oro del 91. Una Copa Oro muy ¿Quién era el seleccionador? Manuel Lapuente, que era muy cercano, además, a Emilio Maurer. Pero pierden 2-0 con Estados Unidos en la semifinal. Bora traía a Estados Unidos. Y esa sí nos ardió a todos. Sí, porque en ese entonces Estados Unidos no le ganaba a México. Fernando Tena hoy ya nos acostumbramos, por desgracia. Correcto. Y Luis Fernando Tena se quedó en lugar de Lapuente para el último juego de Copa Oro, que ya ni Lapuente dirigió. Algo pasó en el vestidor que nunca se supo bien qué fue. Sí. A mí me dicen que Lapuente dijo, es que yo necesito más apoyo, Emilio, por todo. Tienes todo el apoyo y si no te gusta, vete. Por ahí viene la versión, dijo, pues me voy, pues vete. Y el flaco Tena juega el partido, dirige el partido por el tercer lugar. Sí, ya que... El primero en la mesa, a ver, Maurer y Ibarra, que yo creo que hicieron cosas buenas también, ellos subastaron los derechos. Televisa se enojó muchísimo, dijo, no sigo con el fútbol. Fue un duelo muy feo, en muy aquella duro. época dejaron de transmitir el fútbol los domingos. Así es. Estaba un programa de Talina Fernández a la hora que era el fútbol y el fútbol no pasaba. Dime si estoy bien, solo 2 veces yo me acuerdo que pasó eso. Después del fracaso del 74 en Haití, que se dejó de transmitir fútbol. Y del 78. Y este. Y el 78 también un poco. También se dejó de transmitir. Bueno, el caso es que pierde México ese partido. Se hace un gran escándalo mediático a nivel directivo, etcétera. Y ponen en la mesa 2 nombres, Maurer y Ibarra. Más Maurer que Ibarra. Detrás de ellos, un promotor non grato de la Federación, Guillermo Lara. Que ya entró en la Federación otra vez. Ya entró en la Federación ahora, pero en aquel momento. Esos van y vienen. ¿No? Esa etiqueta te la pones y te la quitas, claro. Había 2 nombres en la mesa, Tele Santana y César Luis Menotti. Que también Tele Santana ya había sido seleccionador de Brasil. Sí, campeón del mundo con Brasil. Les tardó en contestar. Y Menotti a la primera contestó, y es que Maurer le dice... Le queremos ofrecer a la selección mexicana. ¿Le interesa? Sí me interesa. Nos vemos en Miami, y es lo que relata Fer. Nos vemos en Miami. Y ahí se pusieron de acuerdo. ¿A ti cuándo te habló, Misael? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que te habló para decirte que ibas a estar en la selección?
A mí me hicieron el llamado, Leo, recuerdo, yo ya tenía desde el 90, mis primeras convocatorias fueron en abril del 90, precisamente sí, con Manolo Lafuente, ahorita que lo mencionabas en ese proceso, y que tampoco nos va muy bien en ese partido en la semifinal contra Estados Unidos, que ya lo platicaron. Se va Manolo y yo ya tenía varios partidos, alguna gira que habíamos hecho a Canadá, Estados Unidos en los 90s, y no recuerdo cuál fue el partido, la concentración. Se usaban en esos tiempos, lo deben de recordar, las mini concentraciones, que eran de lunes a miércoles. Regresamos a los clubes ya a hacer el interescuadras y táctica fija y a jugar el sábado y domingo. Fue una de esas concentraciones en las que me llaman. Fue un aviso que era por fax, me acuerdo en aquellos años, donde nos avisaban, le llegaba a través de ese medio a los clubes, y a mí me hicieron llegar el fax, recuerdo, después de un entrenamiento. Yo estaba jugando para Rayados del Monterrey, y así es como me avisan mi primer llamado con Menotti para esa concentración, y que pues ya, por fortuna, ya no pararon los llamados hasta que él se va, y llega Miguel Mejía Barón a suplirlo, pero para mí pues fue emocionante, gratificante que haya sido considerado por el Flaco Menotti en esos tiempos donde había, también recordarán esa camada de jugadores, era una competencia voraz, ¿no? Sí. Pero en esos años había 3 o 4 jugadores por posición, incluso muchos que después Miguel los llama y no eran considerados por Menotti, ¿no? Por ejemplo, el tema de Hugo Sánchez no era llamado por Menotti, Alberto García Aspe, Benjamín Galindo y muchas otras figuras, por la competencia tal que era complicado. Había la exigencia en los clubes de que si no jugabas bien 3 o 4 partidos, podías quedar fuera de una convocatoria, selección. Entonces era una... Se nos fue Misael, pero bueno, ahorita lo recuperamos a Misael. Sí, esa generación del 94, hay que decirlo, yo creo que fue de las mejores selecciones. Pésima la decisión de Miguel Mejía Barón en los penales contra Bulgaria, pero eso ya será otra historia para otro programa. Pero, a ver, decía Misael, Fernando, que fue un parteaguas Menotti para la selección mexicana. Y sí queda esa impresión de que uno fue la selección mexicana antes de Menotti y después de Menotti. ¿Estás de acuerdo tú? Totalmente, porque ¿Sí? les cambió la mentalidad. Sí era el tema de acá arriba. Totalmente. Claudio Suárez lo llega a platicar, que aparte es muy amigo de nosotros. Sí. Y Claudio te decía que Menotti les decía, son 11 contra 11, sí, no tengan miedo, no va a pasar nada. Él traía una filosofía muy buena, porque Menotti en alguna ocasión ya posterior, pero la aplicó también aquí con México. Argentina iba a jugar con Alemania y uno de los argentinos le dijo, oye, los alemanes están bien grandotes, están bien fuertes, nos van a ganar. Tú tienes pies, tienes manos, tienes cabeza, vienes de un barrio pobre, miedo les daría a ellos meterse a donde naciste. Entonces, ese tipo de situaciones, y fue lo que manejó aquí con la selección. O sea, es un cambio de mentalidad. Totalmente. O sea, era un líder, digamos. Y hablaba mucho con el jugador, muy paternalista. Terminando el entrenamiento se sentaba con el jugador con el que quería hablar. Sí. Es típica la imagen. Menotti sin camiseta, con el torso desnudo, sentado en un balón a la media cancha, platicando con un jugador. Fumando, por cierto. Claro. En la cancha no. En la cancha nunca tal fumaba. Tal vez sí, pero... Yo sí lo he visto como... No fumaba. Pero sí fumaba. Como murciélago, decía él. Sí. Perdón, Misael, ya te recuperamos. Nos estabas contando cómo llegaste ahí a la concentración con Menotti. Sí, bueno, fue uno de esos, me llevan el fax un día ya al entrenamiento, pues me dio mucho gusto, les mencionaba el ser llamado a ese nuevo proceso con él, y la verdad es que convivir cada mañana, cada práctica con Menotti era una historia diferente, ¿no? Era un tipo que desde que lo veías bajar, nosotros bajamos primero en el centro de capacitación del vestidor ya cambiados a la cancha, y lo veíamos él bajar 10, 15 minutos después. Y era un tipo que te imponía, ¿no? 1.90 o no sé si algo más de estatura, y con esa voz que tenía grave de tenor, y que hablaba con una claridad. A mí lo que me sorprendió mucho, o más de Menotti, era lo práctico que era para plantear un partido. Era un tipo que en el salón del hotel, antes de salir al estadio, 2 horas antes nos citaba, se sentaba delante del escritorio, ponía ahí las nachas, desde ahí nos hablaba, y tenía su rotafolio y no le bastaban más de 2 hojas para plantear el partido, plasmar ahí nuestro equipo, cómo íbamos a jugar,
y en otra hoja el rival. Y era lo que más nos decía era hablándolo, ¿no? Conocía a la perfección a la selección de Bulgaria, de Alemania, de Rusia, todas las que enfrentamos en aquella gira del 92, de cada uno de los jugadores, y la motivación, la confianza que te daba era extraordinaria. Ahorita mencionaba Fernando esa charla, esa anécdota cuando le dice a un jugador de ellos que si un alemán no hubiera nacido y crecido en esa zona, que se hubiera muerto de hambre, ¿no? Que la fortaleza era la mentalidad del jugador, la superación. Y a nosotros nos remarcaba mucho eso. Nos decía, a ver, señores, vamos a jugar contra Alemania, contra Rusia, miden 10 centímetros más que todos nosotros. Campos mide 1.40, entonces ni cómo competirle a ellos, ¿no? Nos daba muchos ejemplos que nos daban risa. Y nos decía, a ver, ¿cuál es el estilo del fútbol mexicano? No somos ni más rápidos, ni más fuertes que los europeos, pero somos más inteligentes y vamos a jugarles por abajo. No jueguen carreras con ellos, nos chocan, vamos a tocar rápido, 1 o 2 toques, vamos a movernos y les vamos a ganar, les vamos a generar porque somos mejores que ellos. Y nos platicaba anécdotas, casos de ese tipo, y salíamos prendidos a la cancha, del salón del hotel, y salíamos con la piel erizada, de veras, gritando de ese espacio. Y finalmente terminamos pues por captar muy bien lo que el flaco quería de nosotros, ¿no? Y terminamos, me parece, como una selección que es bien recordada por los aficionados. Sí, claro. Pues, durante esa etapa que él nos dirige en la primera fase eliminatoria, y donde muchos jugadores pues también despegamos, hay que decirlo con esa claridad, ¿no? Jorge Campos me parece que toma otro nivel, Nacho Ambriz, Claudio Suárez, muchos que estaban empezando su carrera incluso, subieron su nivel con Menotti, que después nos permite pues seguir en selección con Mejía Barón. Pero sí, lo que nos deja Menotti, insisto, pues es una enseñanza para toda la vida, tanto dentro como fuera de la cancha, valores, lo que es el fútbol, es diversión, es jugar. No sé, si a ustedes entran en la cancha, no sufran, diviértanse, la pelotita es mágica, muchas frases y cosas que nos dejó a cada uno de los jugadores. La única vez que sufrió Menotti, y yo creo que Michel iba en ese avión cuando aterrizaron en San Vicente y Granadinas. ¿Por qué? Porque era un avión muy pequeño, fue un aterrizaje complicado y pues se espantó Menotti, ¿verdad, Misa? Sí. Llegamos de milagro ahí. Y ganamos, por cierto, esos partidos que, bueno, que no eran rivales tampoco tan exigentes, pero sí era un tipo de veras sensacional. Hay una anécdota, recuerdo, en una charla antes de empezar un entrenamiento, nos dice, siéntense, y un jugador, no recuerdo quién era, agarró un balón, una pelota, como él le llamaba la pelota, decía que de dónde había surgido esa palabra de balón, que era la pelota, era con lo que empezamos de niños en la calle a jugar y todo el mundo le llamábamos pelota, que no sé a quién se le había ocurrido llamarle balón, era de las cosas que nos platicaba. Entonces el jugador agarra un balón, se sienta y le dice, a ver, no sé quién era, pues me acuerdo muy bien de lo que le dice, ¿sabe lo que estás haciendo? Dice, ¿qué? Dice, te estás sentando en el pan, en la comida de tu familia. No te vuelvas a sentar en un balón. Wow, no puedes poner el Q en un balón porque es lo que te da de comer y lo que te va a dar muchas cosas en tu carrera. Entonces, pues se levantó como con un resorte el jugador. Y los que teníamos el balón para ponernos, pues ya lo aventábamos a otro lado, lo dejábamos. Pero eran de esas cosas que te dejaba... Esas historias y cosas pues que sí es cierto, o sea, en lo que te da de comer pues no te sientes, ¿no? Entonces lo aprendimos en ese momento. Además veníamos de la época de los 70, los ratoncitos verdes, sí, el fracaso del 86, porque fue un fracaso, ¿no? Es el perder en penales con Alemania, ¿no? En el Mundial de aquí de casa, ¿no? O sea, si el fútbol mexicano estaba... Pues como siempre está en crisis. Sí, es que estaba pensando cuándo no, pero realmente muy atrás. Sí. Pero fíjate que para mí lo del 86 no fue un fracaso, fue el quinto partido. Alemania venía a ser subcampeón del mundo, fue campeón del mundo 4 años después. Era un equipo muy fuerte, muy poderoso. Llegaron a la final contra Argentina. Exacto, ¿no? claro, una frustración terrible, pero claro que la hay. En penales, perder así. Sí. Pero está esa cábala, ¿no? ¿Te acuerdas que decía, no, el árbitro siempre ayuda al país anfitrión y el colombiano nos perjudicó? Sí, aunque pitó antes, yo creo. O sea, yo sí siento que fue bueno, lo siento como mexicano. No, fue una gran frustración, claro que lo fue. Ajá. Ahora, el punto es
porque esa generación no continuó, porque iba para arriba y Bora para mí hizo un gran trabajo del de 3 años, sí. del 86, Sí, por los cachirules. Eso claro, que vivió, toda claro. esa generación dejó de ir a un mundial Al al 90. Italia 90. Entonces venía la recuperación de todo eso. Menotti llega en el 91. Se me había olvidado. Sí, Pero no sí, fue el sí, primer sí. caso de cachirules. A Sí, Moscú también. 80 olímpicos no fuimos por También. disfrazar a la Unión de Curtidores de Selección Sí, que amateur. tenían mucha más edad. Qué bárbaro, ¿no? Qué Sí, cosas. sí, y eso fue por un lío interno más que con la FIFA, pero bueno. Pero lo que hace Menotti es, digamos, la parte mental, pero también conjunta más bien una serie de nueva generación de jugadores, ¿no? Él, como dice Misa, debuta Jorge Campos, debuta Ramón Ramírez, debuta Claudio Suárez en Selección Nacional. bueno. Hubieran llegado por su gran calidad, pero Nacho bueno, el caso, Ambriz. Nacho Ambriz, el caso es que él los llama y los debuta. Ahora, ¿qué encuentro yo cuando llega Menotti? Nuestra selección, y no me dejará mentir ni Fer ni Misa, había jugadores que ya se negaban a ir. A esa Copa Oro del 91, varios dijeron, ¿sabes qué? No voy. Ya ni la camiseta. Ya ¿no? ni la camiseta. Sí. Para la prensa era, la selección nacional. Para todos era ya como una piedra en el zapato de la selección nacional. Llega Menotti y le prende la mecha a todo el mundo. Bueno, pues, a ¿cómo? los medios, a los futbolistas, a la afición, a todo el mundo. Y ¿sabes qué? Un fútbol que venía de esos fracasos y de vergüenzas directivas, finalmente se hace visible. ¿Por qué? Porque llega un Menotti, ya campeón del mundo, ya dirigió el Barcelona. Menotti, yo creo que tiene más legado que resultados. Aunque ser campeón del mundo no es cualquier cosa. Sí. Le costó mucho trabajo ser campeón casi en cualquier lado y en algunos trabajos duró poco tiempo. Sí. Pero yo creo que lo que más dejó Menotti, y era parte de lo que él profesaba, era hacer pensar al futbolista. Que no siga instrucciones, que sepa por qué está haciendo las cosas y hacerlo pensante para el fútbol y para otras cosas de la vida. Creo que ese fue su ¿no? gran Y eso que decía Michel fue muy importante, haberlos llevado a Europa. Llegaron a jugar en la frontera entre Bosnia y Croacia en esa gira por Europa. Mira, cuando estaba eso... Estaba el conflicto bélico y demás. Y esa gira no se ganaron muchos partidos, pero se ganó mucho aprendizaje. Ajá. Y Claro. empató con Alemania, en Dresden. Sí, Bueno, así ¿te acuerdas? Croacia, no recuerdo, Fer, si fue el primero o segundo partido oficial ya como Croacia. Sí. Que enfrenta a Sí, México. recién había Le llegado gana la separación 2-0, de 3-0 a Croacia, México. que es un equipazo. Los croatas, la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, Fernando? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Menotti no llegó al Mundial del 94? Porque te acuerdas que hacía unos comerciales para celulares. No, yo no Era me muy acuerdo. famoso su comercial de Menotti, Sí. hablando por celular para promocionar los celulares que estaban de boga en el mercado, y de ahí comenzó una investigación fiscal en contra de César Luis Menotti, que fue uno de los factores, aparte del deportivo, que lo orillaron a irse de acá. ¿Pero qué? ¿En México empezó la investigación? En México el empezó la SAT, investigación. digamos, mexicano Sí, de ese aquí fue. entonces. ¿Te Sí, acuerdas la tú de Secretaría SAT? de Me Hacienda. acuerdo del comercial, de eso no lo sabía. Sí, claro. Hay que ver quién se lo echó encima. Sí, le Menotti, hicieron no una al fisco, investigación pero- fiscal ahí, Ajá. y ahí a final de cuentas se empezó a hartar de todo lo que le rodeaba en el entorno del mexicano, Sí. y decidió dar un paso al costado. Menotti Él renunció. Sí, él ganó 7 partidos con la selección mexicana. Perdió 7 y empató 6, creo que. Fueron 23 partidos. Sí, por ahí más o en menos, pero México, ganó no me acuerdo 7. el saldo, Ganó sí. 7 Sí. aproximadamente. Pero el legado que dejó fue tremendo. Pero todo este lío por el famoso comercial de radio y de televisión de la compañía telefónica, más la cuestión fiscal. Pero yo no sé hasta dónde fue ese, como que de lo que se agarró todo el medio. Menotti lo declaró al final. Sí. Decía, a ver, yo cuando llego de un viaje por Europa, justamente de un partido amistoso de selección nacional, voy a todo y me dicen, oye, en el hotel de junto te están esperando los nuevos directivos de la federación. ¿Cuáles nuevos? Marcelo García Paniagua, tal. ¿Ya le habían dado golpe a los del golpe? Ese sí fue un contragolpe, porque Sí. ahí no hubo asamblea por medio, fue una asamblea fuera de... Ok. Era muy Pero se confuso fue ese Ibarra y momento. se fue Hasta Maurer, Maure. Se fue Ibarra y se fue terminó en la Maurer. cárcel. Sí, claro. Maure tienes estuvo en la razón. cárcel. Sí, eso te da Sí. para otro programa, sí. Sí, pero ahí estuvo Estuvo también. unas horas, Oye, hay unas que horas. hacer un día un programa de los, como dicen los hombres de pantalón largo. Una serie. ¿No? Nada más si lo hacemos, nada más te compras unos boletos y nos vamos a vivir a Bahamas. A ese, al del aeropuerto ese de, ¿cómo era? El del aeropuertito ese de las... San Vicente. San Vicente. Vicente Granadinas, así es. Perdón, entonces Menotti le dicen, oye, ¿quieren hablar contigo? Dijo, yo no tengo que hablar con nadie. Está tan convulso esto, no estamos aglutinando, no estamos sumando, que no tengo nada que hacer aquí. Además, si alguien me contrató, tengo que ser leal a ese que me contrató. Sí. No a quien hoy ocupa su lugar y no sé.
no le entró. ¿Cómo cayó entre los jugadores la renuncia de Menotti, Misael? Pues nos sorprendió mucho, Leo. Si bien es cierto, ahorita lo mencionaba Fernando, los resultados tampoco eran avasalladores, no ganábamos todos los partidos, pero el equipo estaba jugando bien. Cuando nosotros sufrimos un poco, Leo, fue al inicio del proceso. ¿Cuál era el estilo de Menotti? Pues era un fútbol muy agresivo, pero le gustaba mucho que jugáramos a la chic. Le fuimos a empatar a Alemania, a Bulgaria, ganamos a otros clubes. Fuimos a Udine a jugar, a España, un par de partidos. Entonces el equipo estaba jugando muy bien, esa generación estaba creciendo, se veía muy bien el panorama para el 94, ya estamos a 2 años del Mundial, y nos sorprendió cuando se para en el vestidor Menotti y nos dice pues que renunciaba, que se iba, y la razón que nos dio es porque precisamente lo que mencionaban, que él era un tipo leal con la gente que lo había traído y que él no tenía necesidad de estar sufriendo en el fútbol. Dijo, yo ya gané muchas cosas, muchachos, me conocen en todo el mundo, y yo vengo a trabajar, a divertirme, quiero que ustedes sean mejores futbolistas, que México alcance algo importante en Estados Unidos, y las cosas se están complicando para mí y no tengo necesidad de sufrir, de estar padeciendo esto con los medios, con la directiva. Y así es como se despide, de una manera muy sencilla. Ya hablamos de algunas palabras a algunos jugadores, pero sí nos sorprendió, obviamente nos dolió, insisto, por el proceso que iba por muy buen camino hasta ese momento. Bueno, déjenme hago una breve pausa y regresamos. Estamos platicando del flaco Menotti, quien tristemente falleció hace unos días. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy agradable, muy a gusto sobre César Luis Menotti, quien fue seleccionador de México, pero también campeón con Argentina, hay que decirlo. Yo tengo muchas dudas ahí al respecto de la carrera de Menotti, pero creo que sí le tenemos que dedicar algunos minutos, Francisco Javier, a la gloria mayor, que fue el Mundial del 78, Kempes, toda la controversia con el partido de Perú, ¿no? Los militares. Él entiendo que era un hombre democrático. Peronista, en fin, bueno, casi todos son peronistas. Pero, en fin, 78 fue la cúspide, digamos, de la carrera de Menotti, ¿no? Sí, Menotti, hablábamos, ¿no? Cuando llega Huracán, tenía 31 años de edad, estaba recién retirado como futbolista. Es campeón a los 35 años, dirige una Copa del Mundo con el país anfitrión y lo hace campeón del mundo, lo que Argentina no había logrado. ¿Grondona es el que lo mete? ¿Ya estaba Grondona en aquel entonces? No, en aquella época yo creo que no estaba. Porque ya ves que es como el factotum era de... Sí, en aquel entonces no estaba Grondona. ¿No? Pero algún directivo le da la confianza y deja en manos de un chavo de 35 años la selección anfitriona. Correcto. Mira. Después de que le ha ido muy mal a Argentina en el Mundial anterior. Y es que ese presidente de la FA, yo no me acuerdo, fue presidente de Huracán. Ah, ok, con razón. Ok. Por ahí fue. Y él, pues de entrada cuentan que, por ejemplo, un día, eso lo cuentan en uno de sus libros, llama a Osvaldo Ardiles, un jugador chiquitito que luego triunfó en el Tottenham, etcétera. Dice, tú puedes correr más que Bonhoff. Bonhoff, que era el gran pistón de la selección de Alemania. Sí. Dice, profesor, eso no es cierto. Te lo voy a demostrar. Sí. Pero tienes que aplicarte. Él decía, primero hay que decir al jugador que sí puede. Y después demostrarle que sí puede. Sí. Y entonces hizo una serie de estadísticas en partidos de Bonhoff con selección alemana y de Ardiles con selección de Argentina. ¿Cuánto corriste? ¿Cuántas asistencias? Lo que hoy te dan las grandes plataformas tecnológicas. Que ya traen chip los pero hoy era lápiz, ¿no? Sí. Bueno, Menotti le demostró a Ardiles que sí corría más que Bonhoff. Y era su forma de atraer al jugador de eso, convencerlo de que sí podía, y así lo hizo con la selección de Argentina. Sí, claro que se cuestionó aquel partido contra Perú por declaraciones posteriores, porque fue muy sospechoso. Tenía el 7-0. Que ganar por 4. Por 4. Y sí se vio a Perú medio achicado. Lo de Quiroga, ¿no? Es la gran anécdota de ese partido, que dicen que Ramón Quiroga, por ser peruano-argentino,
Sí. se dejó meter los goles, de ahí empezó la polémica. Y hubo otro factor que avivó el fuego. Brasil jugó primero y Argentina ya sabía qué resultado necesitaba y lo superó. Sí. Brasil Le había ganado a 7, Polonia, sí, le había ganado. y Argentina pues pasó con lo justo. Pero ¿no? además el chisme es que se hablaron entre dictadores, eso ya era después, ¿no? Que Videla le habló al dictador peruano en ese entonces y Sí, para arreglaron saber, el sí, sí, partido, sí. en fin, ¿no? Sí hubo polémica. Hubo polémica, Ahora, sí. llega la final, Fernando, contra la Naranja Mecánica, que sí fue una cosa, ¿no? Ya habían en el 74, ¿no? Sí, claro, ya habían aparecido jugado. en Alemania, ¿no? Así es. Jugaron la final, si no Sí, mal recuerdo, sí. contra Alemania. Pero tenían a Johan Cruyff, a los hermanos Van der Van der Kerkhoff. Kerkhoff. Johan Cruyff renunció al Mundial de Argentina, ¿no fue? Él no fue. Él no fue por Tuvo la el dictadura, problema- ¿verdad? No, tuvo un problema con la marca comercial porque en aquel Mira. entonces lo que le pasó a Alfredo Tena, por ejemplo, en el Mundial 86, que a tu selección la viste una marca y que tus zapatos son de otra marca. Sí. Entonces no estaba de acuerdo con el patrocinador, que era el de las 3 franjas con Países Bajos, y no fue Cruyff. Ahora mira, puedes poner acá, como en todas las historias, una opción múltipla, ¿no? La que te guste más, porque también existieron varias versiones. Claro. Una, el patrocinio. Sí. Otra, no ir a un país que estaba sometido a una dictadura y que había recibido amenazas de muerte. Yo había oído esa, sí. Y hay esa. una tercera, Sí. un poco más íntima, que dice que como era un poco ojo alegre, Johan Cruyff, la esposa le dijo, si vas al Mundial, te olvidas de mí. Y creo que en la casa manda la señora. Son las 3 versiones. Cada quien que Pero elija la que- una final, pues muy emotiva, ¿no? Sí. 2-1, si no mal 3-1. recuerdo. 3-1. Mario Kempes fue Mario la gran Kempes. figura de esa final. Sí. El partido se fue a tiempo extra. Sí. Termina en tiempo extra. Mario anotó 2 de los 3 goles en esa final. Y pues fue una final épica en el monumental estadio de River Plate. Así es. Con un equipo de Países Bajos que si no tenía a Cruyff, tenía a Johan Eskens. Sí. Tenía también a Resenbrink, que anota el gol No, es 3000 que en historias jugaban- mundiales. jugaban. equipazo. Ese es lo increíble. Tendríamos que hacer también un día un programa sobre Holanda, como nunca, los Países Bajos más bien, que nunca han ganado. Y esa una- filosofía la adoptó Menotti. Una de las frases de Menotti es: mi equipo tiene que jugar sin defender los espacios que no sirven. Hay que defender el sector de la cancha donde nos hacen daño. El ejemplo, la naranja mecánica de Johan Cruyff. Sí. Sí, porque eso sí revolucionaron la manera en cómo se hizo, Totalmente, ¿no? Así sí. es. A ti, Misael, ¿qué les contaba Menotti sobre cuando fue campeón del mundo? Fíjate que tuvimos un par de charlas, si acaso, porque bueno, la selección, las concentraciones eran esporádicas y Sí. los partidos oficiales o de preparación, pues quizá había poco tiempo de charlar. Pero sí nos platicó, yo recuerdo que alguien en una reunión le preguntó sobre el tema de Maradona, por qué no lo había llevado en el 78. Eso, claro. Que existió siempre esa polémica, ¿no? Pues de Maradona, que el por qué no fue, y nos comentó que porque lo veía muy jovencito, pero que en una charla le dijo, usted no se preocupe, va a estar en el 82 y usted va a ser el mejor del mundo. Pero bueno, yo tenía creo que 12 o 13 años, a excepción, o con la excepción de ese partido medio raro contra Perú, pero lo demás me parece que el fútbol de Menotti pues dejó claro que era una selección que jugaba pues muy alegre, y siempre nos mencionaba eso, el que sus equipos tienen que jugar para adelante, tienen que preocuparse más por su chamba que por el rival, que no había que estresarse pensando en a quién voy a marcar y cómo voy a estar corre y corre. Dice, yo quiero que ganen teniendo la pelota, y si tenemos la pelota preocupamos al rival. Entonces le daba muy poca importancia a los contrarios, que ahora parece que han cambiado las cosas, ya muchos técnicos trabajan viendo videos y videos de los rivales en el conjunto y de manera individual, pero él ponderaba mucho esa parte, el de tu equipo, cómo juegas, qué quieres, y nos decía mucho esa parte, diviértase con la pelota, jueguen. Y eso que mencionaban es bien importante, el cómo ocupar los espacios. Yo con él fue la primera vez que entrené salidas con la pelota pero sin rival. En los clubes acostumbramos a la salida pero con rival, que a veces no te apretaba, no te quitaba la pelota, pero te hacían sombra y te obligaba a moverte, a quitártelos, a ser un poco más exigente en la práctica. Y un día a la semana nos ponía esa chamba, ¿no? Véngase los 11 que van a iniciar mañana, y nos hacía 20 salidas y empezamos con Campos se las da a Juan Perales,
por el lado izquierdo estaba Memo Muñoz, y tú haces la contención, este movimiento tiene que hacer la contención, gira rápido, tocarla al extremo, al medio, al contención, gira con los delanteros. Era un fútbol que te daba esa confianza para lograr el partido y ya saber cómo manejarte. Le gustaba mucho jugar por el centro. Él siempre nos decía que la manera más rápida de llegar a la portería contraria era por el centro. Y que si nos dábamos cuenta, el 90 o 95% de los goles caían en el área. Entonces decía, no se me presionen mucho queriendo jugar siempre abierto, porque la pelota finalmente termina en el área y ahí se dan los goles, los resultados ahí se dan. Entonces era practicar mucho ese estilo, el del contención, dársela al creativo, los delanteros moverse, hacer movimientos de los que juegan por fuera hacia el centro, triangular, y llegar al área lo más rápido posible. Y en el 78 así se dieron los goles de Kempes, ¿no? Jugando por el centro, y ganó Argentina de esa manera. Entonces tenía sus conceptos muy claros el Flaco en cuanto a cómo le gustaba que jugara esa selección del 92. Misael se me adelantó porque sí quería entrarle al tema de Maradona. Efectivamente, ahora que han salido varias series de Maradona, en fin, pues siempre sale Menotti como una especie de padre, me parece, una figura paternal que lo cuidó en el 78, en fin. Pero pues el Mundial de Maradona fue el 86, sin lugar a dudas, ¿no? Pero la relación con Maradona, Francisco Javier. Yo creo que fue de claroscuros, porque yo creo que Maradona al final no le perdonó del todo a Menotti no haberlo llevado al Mundial del 78. Sí. Ahí también... Ahora tenía, ¿qué? 17 años. Era muy jovencito. Fue campeón mundial juvenil al año siguiente, en 79. En Tokio, con Menotti era menor de 20 dirigiendo. años, eso sí. Sí. Y es lo que decía Menotti. Hay otra versión, ya sé, siempre hay versiones, de que él tenía a Bocini. Y que a Bocini no lo iba a sentar por poner a Diego porque era el gran referente de la selección de Argentina y que por eso no cabía ahí. Siendo un hombre de tan frontal y de convicciones tan recias, yo creo que Menotti no hubiera mentido. Yo creo que fue cierto, lo vi muy joven, no estaba maduro, se empezó en su carrera, pero ya con todo el mundo poniéndole los ojos encima, ya había que protegerlo. Bueno, tardó 2 mundiales más Maradona en explotar, porque en España 82 le va muy mal a la selección de Argentina. Ya a Maradona le dan con todo, ¿no? Sí, así es. Maradona, Fernando, ¿qué dirías? Pues un fuera de serie, como en su momento lo fue Pelé y como lo fueron otros grandes, pero yo creo que Menotti tomó la decisión correcta, porque sí pienso que al haber un régimen militarista trae una presión extracancha muy fuerte. Eso también es cierto. Y tenía que ser muy asertivo en lo que iba a llevar. Los militares se metían mucho, eso es un buen punto. Sí, ¿no? Se metían mucho y lógicamente no sabemos porque nadie lo habló, pero seguramente que Videla estaba encima de Menotti para distraer la atención mundial ganando una Copa del Mundo, porque estaba el conflicto de las Malvinas. Sí, totalmente. Oye, y yo me quiero ir a ustedes, que dicen que el papel de seleccionador mexicano, de director técnico de la selección mexicana, es imposible por ustedes, por culpa de ustedes, que por los medios que están todo el tiempo, o sea, vigilando con microscopio qué hace, criticando. ¿Cómo fue esa relación, Fernando, de Menotti con la prensa mexicana, muy con buena, los medios? Porque siempre, por ejemplo, con Artemio Cano de Excelsior, con Sandoval, que en aquel entonces estaba en la red, muy afectuoso con ellos, incluso con Artemio Cano, pues que fue casi el que lo llevó a turistear por México para que conociera México. No había redes sociales, te permitían entrar más a los entrenamientos, tenías más contacto con el jugador, tenías más contacto con el técnico, no como ahora que todo está muy separado y por eso se hace la brecha. Pero creo, Francisco, no sé si estés de acuerdo, y tú, Leo, la frase de un técnico nacional que describe lo que es así el técnico nacional es de Javier Aguirre. Llegas cuerdo y sales luris luris. Pero muchos le echan la culpa a ustedes. Bueno, no a ustedes, no. Estoy hablando de la prensa en general, los medios, que es muy dura con los directores técnicos. Yo creo que sí chupamos mucho la sangre. Sí, la verdad pero es en que España más. No, en España más. Oye, en Argentina, hablando de Menotti, yo lo que vi en Argentina es tremendo. Brasil también. Que aún así, fíjate, Menotti se sorprendió del nivel de violencia de algunos medios mexicanos. Mira. La relación con los reporteros creo que era muy cordial, era muy buena.
te digo, un gran charlista, ¿no? Sí. Ibas a la práctica de la selección no queriendo cubrirla, sino a ver qué decía Menotti hoy, sí. de otras cosas fuera de entrevista. Pero sí, por esta situación de cómo llegó esa directiva, cómo llegó Menotti, que los resultados no se dieron de inmediato. Supongo que esta casa no lo veían con buenos ojos. No, esta casa no lo vio con buenos ojos, empezando por la cuestión directiva. Por eso, Sí, no por sí, ser sí, Menotti, sino por las grillas internas, ¿no? Totalmente. Sí, porque el candidato Enrique Borja era de acá. Correcto. Pero Enrique Borja querían que fuera seleccionador, Presidente. No, presidente de la Federación Federación, Mexicana de sí. Fútbol, y fue lo que platicamos que Irapuato se Sí, echó sí, para atrás. por eso. Pero Asamblea, sí. ¿quién era el candidato a ser director de la selección? ¿Sabemos? Yo pienso que si Enrique Borja hubiera quedado, Sí. La Puente hubiera regresado, porque la relación Borja-La Puente siempre ha sido muy estrecha, y por eso el éxito que tuvieron en Necaxa. Pues sí. Sí, puede claro. ser. Ajá. Pero ya no le dio tiempo ni de decirlo, Enrique, ¿no? Sí. Perdió la votación. Pero sí fue entonces parte fue de... fue muy duro, sí. Sí, ¿no? Sí, él hablaba de una tiranía mediática, una persecución asesina, él decía así, Guau, para un no, tema bueno. que es futbolístico. Sí. Y él decía, a ver, y además esto hace que nos llevemos a todo el equipo. Porque Jorge Campos no tiene la culpa que un día México perdió 5-0 contra Italia. Y no tiene la culpa fulano de que no hemos ganado un mundial de fútbol. Dice, pero si no nos ponemos de acuerdo todos para construir algo, eso se va a quedar así. Mira que yo el pasado lunes... palabras de profeta. De profeta. Mira, escuchas declaraciones de Menotti de esa época, parece que son de hoy. La forma en que da su radiografía de los problemas es exactamente la misma que tenemos el día de hoy. Bueno, con eso me quiero ir a una última pausa y regresamos en un momento más. Bueno, vamos a concluir esta charla muy interesante sobre el flaco Menotti. Me acompañan Francisco Javier González, Fernando Schwartz y Misael Espinosa. Muy interesante, la verdad. Tengo que, quizás estos últimos minutos también, Francisco Javier, hay que dedicárselos al Menotti ya analista. Yo le aprendí mucho, la verdad, tengo que decir, cuando lo llevaron al Mundial. Sí. O sea, el cuate sí tenía esta cosa... Porque hoy los analistas, luego yo no les entiendo, que se iba por la derecha y el contención ya lo movieron y no. Pero Menotti sí lo desgranaba bien y sí te explicaba bien qué estaba sucediendo, ¿no? Sí, yo coincido totalmente contigo. Menotti tenía una lucidez y una capacidad verbal y como cultural. Valdano, por cierto. Como Valdano, sí. Valdano también. Pongo Menotti un poco por encima del propio Jorge Valdano, que de esas mesas compartían. Y lo que sí, Menotti no soltaba el micrófono. De repente se metía Valdano, Gómez Junco, ¿no? El mismo José Ramón. Pero decías, no, que siga hablando. Porque era una lección en cada comentario. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿tú cómo lo viste como analista? A César extraordinario, Luis? porque era muy sencillo. Él tenía 4 facetas del fútbol. Sí. Defender, crear, atacar y definir. Esa es la clave de todo el fútbol, porque luego te empiezan que el doble 5, o un día que dijo Menotti el 4-2-4 parece número de teléfono. Entonces, todo eso lo hacía que todo lo dijera muy simple. Perdón, Misael, adelante. No, creo que parece una alada, ya como hablamos ahora, ¿no? De tal, ya las formaciones que nos dan, o cómo cambió el fútbol con sistemas, esquemas de juego que ya, tónicas, ya todo confuso. Yo creo que el fútbol termina siendo práctico, ¿no? Y el flaco lo decía, y vi una entrevista que le hicieron muy interesante hace un tiempo, donde decía que en el fútbol nada más se juega bien o se juega mal, y que hay que saber atacar y defender y qué hacer con la pelota. Me parece que de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? Si tienes buenos jugadores, tienes un buen planteamiento, si sabes sacarle jugo a tus jugadores, pues normalmente vas a jugar bien, ¿no? Eso era lo que como cautivaba el flaco, un tipo, insisto, muy práctico y que te dejaba claro a los medios. Francisco y Fernando, que quizá cubrieron muchas entrevistas, ruedas de prensa, pues se dieron cuenta, abarcaba lo que ahora dicen técnicos en 10 minutos, ¿no? Que a veces terminan hasta por no entender de los sistemas, cómo juegan, y el lateral hace diagonales y va y viene. Menotti decía que saber atacar, defender
saber tener la pelota, no se complique, toca al que tenga más cerca, toco y me muevo, aprovecho los espacios, y nos dimos cuenta pues que deja ese legado, ¿no? Que a todos nos sedujo, ¿no? A jugadores, y nadie nos pelaba a los jugadores, o sea, nos bajamos como si fuéramos fantasmas, ¿no? Y se bajaba Menotti y todos con él, o sea, era un tipo que tenía imán por lo que hablaba, lo que sabía y la manera en que expresaba sus conceptos futbolísticos. No era un tipo sensacional escucharlo. Oigan, me quedan un par de minutos. Me quedo con una pregunta. ¿Cómo encajaría hoy Menotti en el fútbol de hoy, de los Guardiola, de los Ancelotti, de los Mourinho, ¿no? ¿Ha cambiado tanto el fútbol que alguien tan simple, con conceptos tan simples, podría caber hoy en el fútbol mundial? Totalmente. Menotti Sí. fue el director de selecciones nacionales que logró que fuera campeón del mundo en Qatar, Argentina. Él estaba detrás de Scaloni y de los auxiliares, siempre con el consejo. Menotti nunca va a pasar de moda. Sí, ¿Tú qué dices? Sí, pienso lo mismo. Y mira, para rematar, hay un pensamiento de Virgilio, hablamos de antes de Cristo, que creo que refleja lo que era Menotti. Dice, pueden porque creen que pueden. Y él convenció al jugador de que sí podía. Y así cambia un montón de cosas. Sí podría dirigir el día de hoy, por mucho que es más físico el fútbol, más estratégico. Pero es que es lo más hemos eso, complicado ¿no? ¿Tú mucho. cómo lo dijiste? Que eran 4 palabras, ¿no? Sí, ¿Cómo que era? es defender, crear, atacar y definir. Ahí. Guardiola es lo que hace con el famoso tiki-taka. Pero no le mete más estrategia. El físico ha cambiado el fútbol más que nada. Es el Físicamente físico. ya empató mucho. Digo, y que empezó con la naranja mecánica, ¿no? Con el fútbol total, esto de que todos para arriba, todos para abajo, ¿no? Eso antes era el lateral izquierdo, era el lateral izquierdo. Y no se defensa movía de lateral, ahí. No se movía de ahí, ¿no? Sí, Así hoy ves atletas convertidos a futbolistas, ¿no? Exacto, Antes exacto. decías futbolista y ya. Exactamente. Y otra cosa que decía Menotti es que el futbolista de hoy es distinto porque ya no juega en la calle, ya no crece en la calle, crece en las academias Sí, eso de los es clubes. muy importante. Sí. Digo, y creo que lo vemos en Messi, ¿no? A Messi se lo llevaron, pues ¿cuántos años De 14 tenía? años. De 14 años Sí, se lo llevaron a Barcelona. para poderlo sacar adelante el problema hormonal que tenía. Exacto. Y River Plate no pudo con los costos, le ofrecieron ir con su familia a Barcelona y que a través de lo científico más el apoyo de la familia y el Barcelona fue como crearon No, a pero Messi. ya se los llevan, digo, a Vinicius se lo llevaron, que creo que de 16 años. Hendrik, el que ahora va para Europa con Real Madrid. Exacto. Por cierto, a la Madrid. ¿Qué Sí, tal? señor, pero por supuesto. ¿Qué tal? No me podía ir sin decir a la Madrid. Qué cosa. ¿Qué Y tal? se quejan del árbitro. Es el Madrid, caray, ¿no? No hay Champions Estoy sin Madrid. contigo. No hay Champions. No, al revés, la Champions es el Madrid. Por eso. No, pero vamos por la 15. Vamos sin por la duda. 15. ¿Sabes ¿No? que hay un libro que considero recientemente que se llama Las remontadas épicas del Real Madrid? Tiene 330 páginas. Sí. O sea, sus épicas remontadas dan para un libro de 330 más desde ahora. Mira, el productor que le va al Barcelona dice que se está escrito por la Comisión de Arbitraje de Europa. ¿Qué barbaridad? O sea, en lo que se agarran para desechar la épica del Real Madrid. Para ganarle al Arde. fútbol hay que ganarle al rival, Claro. a las malas decisiones arbitrales y a tus nervios. Ahí está, mira. sí. Muy bien. Tal cual. Misael Espinosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un abrazo para ti, para Francisco y para Fernando. Y estamos a la orden siempre. Cuídense mucho. Muchas Abrazo. gracias, Misael. Fernando, Francisco Javier, qué gusto Gracias. tenerlos aquí, de verdad. Siempre nos las pasamos bien, ¿no? Un gustazo, Sí, gracias. de verdad, padrísimo. Gracias. Un placer, Leo. Un Gracias y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.